Buenos días. Daros simplemente la bienvenida a todos en nombre del director general de Casa Árabe, que no ha podido estar hoy con nosotros por motivos de agenda que le han llamado para una reunión en exteriores, así como en nombre de todo el equipo de Casa Árabe. La actividad que presentamos hoy es la presentación de los estudios sobre las galerías del agua en Túnez. Son 3 volúmenes que ha realizado es un proyecto de investigación aplicada hispano-tunecina realizado por la Universidad de Valencia y el Instituto de Regiones Áridas de Medellín, el IRA, en Túnez. Y bueno, se enmarca dentro de las actividades que desarrollamos en Casa Árabe para el seguimiento y el análisis de la actualidad y la situación socioeconómica en los países árabes y también la recuperación del patrimonio y de la cultura de estos países. En la cuestión del agua, de hecho, confluyen una serie de elementos que también configuran las distintas dimensiones con las que trabajamos. Por un lado, reúne tanto elementos culturales relacionados con las prácticas locales y tradicionales de cada región, que son, como se puede también ver en los estudios, que están dedicados a regiones distintas de Túnez y las prácticas en cada una de estas poblaciones. Y luego también reúne elementos económicos, con lo que supone el uso y la gestión de los recursos en distintas actividades económicas y, por supuesto, también políticos y de gobernabilidad, porque el uso y la gestión de los recursos del agua también dependen cómo la introducción de ciertas políticas puede o no crear incentivos hacia modelos de uso y gestión de estos recursos escasos hacia un modelo u otro de esta gestión. Entonces, con estas 3 dimensiones en Casa Árabe hemos venido desarrollando distintas actividades en estos años sobre lo que es la cuestión del agua en los países árabes. Entre ellas, recordar el seminario internacional que hicimos sobre el agua en el mundo árabe, percepciones globales y realidades locales, del que se hizo también una publicación de las conferencias que fue dirigido por el profesor Habib Ayeb. Y luego también, englobando también la parte también más cultural, la publicación del libro La poética del agua en el Islam, dirigido por José Miguel Puerta Vílchez, así como toda una serie de seminarios y conferencias que hemos venido desarrollando, tanto del agua como el agua y el tema de la seguridad alimentaria. En particular, este año, además de un seminario que hicimos con la Fundación Promoción Social de la Cultura, justamente hace 2 semanas se presentó también el estudio dirigido por el profesor Marquina sobre seguridad alimentaria en el Magreb, en el que también se hablaba de tanto la situación en Túnez como en Argelia y en Marruecos. Los resultados del estudio de las galerías del agua en Túnez abordan en particular un tema que ya hemos tocado en alguno de estos seminarios que he comentado, en particular en el seminario del agua, que es el de las estructuras hidráulicas y el patrimonio cultural existente en los países de la cuenca mediterránea y en otras regiones del mundo con situaciones de escasez de recursos hídricos, y cómo se crean una serie de estructuras para aprovechar y canalizar el agua de acuíferos subterráneos hacia los lugares de su uso. Se trata del tema de los llamados canals o fogaras, de cuyo uso en Túnez nos hablarán hoy el profesor Jorge Hermosilla Pla, catedrático de Geografía en la Universidad de Valencia y codirector del proyecto, y un investigador del proyecto que tenemos también con nosotros, Mohamed Musa, investigador del Instituto de Estudios de Regiones Áridas de Medellín, en Túnez. Entonces, simplemente antes de dar de comienzo a la conferencia, quisiera dar la palabra al embajador de Túnez en España, Mohamed Sin Selaifa, y a Guillermo Escribano Manzano, jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la ECI, quienes han apoyado el proyecto desde el principio, y darles a todos las gracias por su presencia y apoyo. Muchas gracias, embajador. Buenos días, excelencias, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer al embajador Busquets, a su colaboradora Olivia y a todo el equipo por abrir las puertas, como siempre, de la Casa Árabe para debatir de temas de interés común entre Túnez y España. Mis agradecimientos van también a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, que ha hecho posible este notable y excelente estudio sobre las galerías de agua en Túnez. Y, por supuesto, al profesor Jorge Hermosilla Pla,
y a Mohamed Musa, que han llevado a cabo esta destacada investigación. No vamos a hablar hoy de la actualidad política tunecina o de la transición democrática en Túnez, aunque este difícil y complejo proceso ha experimentado hace 2 semanas una evolución positiva que debería, sin embargo, avanzar con más rapidez y con más confianza entre los diferentes componentes de la clase política tunecina. Vamos a hablar hoy de las galerías de agua en Túnez, un tema que parece técnico, complejo y dirigido a expertos, pero en realidad se trata de cuestiones de actualidad, como el uso del agua en la región mediterránea, que es un problema estratégico en la región, como el patrimonio rural, el ocio o el turismo cultural. A mi juicio, este excelente, voluminoso y experto trabajo me inspira 3 observaciones. La primera observación trata del gran valor científico de este trabajo, publicado en 3 volúmenes que abarca la totalidad del territorio tunecino y toca sectores vitales para Túnez, especialmente la agricultura, el turismo y el medio ambiente. Además de ser un trabajo de gran valor científico, se trata también de un trabajo pionero. La segunda observación subraya el alto nivel de cooperación técnica hispano-tunecina. La sinergia constatada entre el equipo de científicos españoles y tunecinos de la Universidad de Valencia, del Instituto de Regiones Áridas y los técnicos de la Universidad de Sus y también la Agencia de Cooperación ha permitido una acción verdaderamente integrada que va más allá de la cooperación. Yo creo que se trata de un verdadero partenariado, un partenariado que puede interesar a terceros países de la cuenca mediterránea y de África y que puede permitir creación de proyectos de cooperación triangular. La tercera constatación es que este excelente y exhaustivo, creo yo, proyecto sobre las galerías de agua en Túnez no es un trabajo definitivo. Los resultados de esta investigación instan a llevar a cabo proyectos de puesta en valor de algunas galerías. Desde ahora, creo yo, las autoridades españolas y tunecinas deberían identificar, planificar y facilitar un nuevo proyecto para revalorizar las galerías en beneficio del turismo cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Olivia, señor embajador, señores embajadores, queridos amigos. Soy Guillermo Escribano, efectivamente jefe de Departamento de Cooperación Cultural al Desarrollo dentro de la Agencia Española de Cooperación, y la verdad es que siempre que tengo ocasión de participar en temas de patrimonio, tengo una especial emoción. Yo creo que ha sido
y es uno de los programas fundamentales de la agencia, uno de los signos distintivos de la casa para la que trabajo en estos momentos, y un programa, un sector, una disciplina con unas particulares muy concretas. Hace 2 semanas celebrábamos en la ciudad de la Antigua, en Guatemala, el 25º aniversario del programa de patrimonio en Iberoamérica, y me provocaba cierta curiosidad ver cómo muchos expertos y técnicos decían que las decisiones en materia de patrimonio y muchas veces de política cultural son decisiones que se toman en la niebla, que solamente cuando, con muchas incertidumbres, ¿no? Y que cuando pasa esa niebla y se disipa, uno puede echar la vista atrás y ver todo lo realizado. Efectivamente, el programa de patrimonio tiene una componente, como ha dicho antes Olivia y el propio embajador, que va más allá de la cooperación técnica. Es una cooperación pluridisciplinar que toca a temas de gobernabilidad, de derechos humanos y, sobre todo, de desarrollo económico. Es con esa vocación con la que España viene desarrollando en Túnez su cooperación en materia patrimonial, con varios proyectos importantes, ¿no? Yo creo que tenía aquí la rehabilitación del fuerte de Santiago de Xicli, la mejora de la gestión del patrimonio cultural del pueblo de origen morisco Testur, ¿no? Acciones en materia de salvaguarda de la Medina de Túnez y muchos otros. No solamente han sido proyectos de cooperación bilateral en estos últimos 20 años, también ha habido, evidentemente, como lo demuestra este magnífico trabajo de la Universidad de Valencia y sus contrapartes tunecinas, cooperación interuniversitaria, muy potente en materia de patrimonio. Ha habido proyectos de organizaciones no gubernamentales, de colegios de arquitectos y aparejadores, es decir, una multiplicidad de actores que han dejado ya pues un pozo importante, una transferencia de conocimiento con nuestros socios locales que, pese a este actual contexto de austeridad presupuestaria, tenemos que saber capitalizar de cara al futuro. Son unos momentos difíciles, pero también son unos momentos buenos para la reflexión. De hecho, dentro de la agencia siempre había estado bastante separado la cooperación, el programa de patrimonio por un lado y la cooperación interuniversitaria, cuando realmente en este segundo programa, el PCI, ha habido muchísimas acciones integradas como esta, de 3-4 años, que han puesto en contacto a universidades a uno y otro lado del estrecho, en fin, y que vamos a intentar ordenar mirando hacia el futuro. Por supuesto, está abierta una posibilidad menos explorada por España, como es la cooperación delegada con la Unión Europea, y un esfuerzo de coordinación que tenemos que seguir haciendo con los institutos de patrimonio de las comunidades autónomas. Es decir, que actores sigue habiendo, proyectos interesantes también y sobre todo ya una base de relación en estos temas que, señor embajador, yo creo que va a permitirnos plantearnos nuevos rumbos. Desde ese punto de vista, y ya para concluir, yo creo que el proyecto que hoy venimos a presentar, y agradezco mucho que Casa Árabe sirva de nuevo de escaparate de estas acciones menos conocidas por el público, desde luego muy poco conocidas por la sociedad española y por los contribuyentes, venimos a subrayar que detrás de un proyecto técnico y científico efectivamente hay todo un filón de posibilidades económicas, turismo cultural, tema de formación, fortalecimiento institucional, descentralización. Es decir, que es bueno que se conozcan y es bueno trabajar además en los nuevos conceptos de patrimonio que no impliquen siempre un gasto en rehabilitación arquitectónica, sino enfrentarse, de acuerdo con las convenciones de UNESCO, a otras miradas de patrimonio inmaterial, el tema del agua, que es fundamental. En la agencia tenemos el Fondo del Agua y es uno de los grandes vectores de nuestra acción. Es decir, que el patrimonio
abarca muchas disciplinas y vamos a intentar abarcarlas todas con nuevos acercamientos. Muchas gracias. Bueno, pues damos pie a la conferencia del profesor Jorge Hermosilla Pla, catedrático de Geografía. Primero Mohamed. Vale, perdonad que han cambiado el orden. Va a hablar ahora Mohamed Musa, investigador del Instituto de Regiones Áridas de Medellín. Y la presentación es en español, va a hablar en francés, pero vamos a tener una traducción consecutiva al final, ¿no? Sí. Bon, tout d'abord, je dois remercier notre Excellence ambassadeur pour l'intérêt qu'il a donné à cette conférence et surtout pour la coopération tyroliso-espagnole d'une façon générale. Je dois remercier aussi vivement la coopération espagnole qui nous a permis d'aboutir, qui nous a permis d'accomplir tout ce travail. Sans la coopération espagnole, c'était un peu, au début, c'était difficile d'avoir des sources pour exécuter ce travail. Et je dois remercier aussi les deux équipes de l'Université de Valence et de l'Institut Zonarit. De forma muy sintética, aunque creo que se ha entendido, por lo menos la primera parte. El profesor Mohamed Musa de Lira, en primer lugar, agradecido las palabras del señor embajador de Túnez de apoyo al proyecto. En segundo lugar, ha destacado el papel fundamental de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, facilitando los recursos necesarios e imprescindibles. Y finalmente a los dos equipos, yo diría el equipo hispano-tunecino, de realización del proyecto. Je vais parler de la genèse de cette coopération. Déjà, une question m'a été posée tout à l'heure. Comment vous avez commencé cette coopération? Nous avons travaillé dans le cadre d'un projet financé par la communauté européenne. Ce projet s'appelait FOGARA, Inventory Analysis and Valorization of Traditional Water Technique and European Saharan Drainage. Ce projet comportait la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Italie et l'Espagne. Il y a deux équipes, deux institutions qui travaillent de l'Algérie et une université au Maroc et une université en Italie, l'université de Valence et l'Institut de Zonarit. Bon, on a travaillé durant 3 années dans le cadre de ce projet et on a travaillé sur le FOGARA d'une façon générale, mais c'était le début juste pour faire l'inventaire parce qu'en Tunisie, nous n'avons pas vraiment, pour nous sommes intéressés à cette thématique parce que nous n'avons pas aucune source, pas des écrits, rien sur les galeries tunisiennes. Avant, personne, mais on sommes même allés à l'Institut du patrimoine, nous n'avons pas trouvé de traces. Bien, el profesor Mohamed Musa ha comentado que el origen de nuestra colaboración institucional es a través de un proyecto de la Unión Europea, de la Comisión Europea, centrado en el estudio de FOGARA, donde participamos 6 socios, 5 países, los 3 países del Magreb, más Italia y España, y que nos permitió un primer contacto con los distintos territorios, nuestros respectivos territorios, en relación con el patrimonio hidráulico de la FOGARA. La última parte de su intervención se ha centrado en las dificultades que en el caso de Túnez encontraron a la hora de realizar el inventario de las galerías de agua. Après, une fois le projet FOGARA terminé, nous avons essayé de trouver un financement avec l'Université de Valence. Bien sûr, après ce projet, il y a eu une affinité entre les deux équipes, l'équipe de Valence et l'équipe tunisienne. Et on a formulé un projet, ce projet pour la coopération espagnole et ça a été financé dans le cadre de la coopération bilatérale. Ce projet portait sur une zone humide, un sebkha qui se trouvait au sud de la Tunisie, pas loin de l'île de Djerba. Et nous avons travaillé pour 1 année et nous avons publié un document à la fin. Et après, on a proposé un autre projet sur la valorisation d'un FOGARA qui se situe dans la région de Gafsa, dans la région d'El-Gtar exactement, pour essayer de récupérer cette FOGARA. Bon, Jorge, voilà. Oui. Okay.
Merci. El profesor Mohamed Moussa ha comentado que tras el proyecto europeo nos permitió, entre otras cosas, establecer una relación más que académica entre el grupo de investigación que él dirige y el que yo dirijo, el IRA y la Universidad de Valencia, y nos permitió abordar dos proyectos, uno siempre financiado por la ECI, programa interuniversitario, un primer proyecto donde trabajamos una SEPJA, que es para entendernos, una pequeña cuenca endorreica del sur de Túnez, concretamente entre Medellín y la isla de Gerba, y un segundo donde volvimos a trabajar en las galerías de agua, concretamente un oasis que después comentaremos en nuestro proyecto, en el Guetar, en la gobernación de Gafsa. Je dois dire qu'en Tunisie, maintenant, il n'y a pas de fougara qui sont fonctionnels. Pourquoi nous avons travaillé sur un fougara dans la région de Gafsa? C'est dans la possibilité d'une valorisation, surtout valorisation touristique. Parce que c'est depuis 1969, en Tunisie, il n'y a plus de fougara qui fonctionnent, parce qu'il y a eu de création de forages profonds et par conséquent, la nappe a tari, il y a tarissement de la nappe, donc le niveau d'eau a beaucoup baissé et les fougara ne sont plus fonctionnels. Et dans le cadre du projet de la Commission européenne, donc je viens de dire, nous avons fait un inventaire presque dans le sud tunisien et nous avons focalisé sur la fougara de l'hectare. Là, vous voyez ici, nous avons deux situations différentes, une de l'année 48 et l'autre de 2000. Là, vous voyez ici, je peux mettre là. Non, je peux faire ça. Ouais. Ah, d'accord. Tu veux? Ha vuelto a comentar el proyecto del Guetar. Sí. Y hace mención a la evolución de las galerías de agua que hemos trabajado. Hay un rasgo común en la mayoría de ellas y es que no están en funcionamiento, o al menos no están en funcionamiento para el uso que inicialmente se crearon. Ici, nous avons la région de l'hectare. La ville de l'hectare, se situe exactement sur ces fougara. Pourquoi je disais qu'en Tunisie, on ne connaît pas les fougara, les gens, toute la ville est presque construite sur les fougara. Et les gens ne savaient pas, mais lors des événements pluvieux, l'année, par exemple, durant l'année 69, M. l'ambassadeur le connaît très bien, il y a eu des événements catastrophiques, il y a eu un affaissement, presque une grande partie de la ville a été tombée, il y a d'affaissement de ces fougara, les gens qui ne donnaient pas d'importance. Et maintenant, il y a une série qui sont hors de la ville, qui sont encore vivantes, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Oui, d'accord. El profesor Moussa hace referencia concretamente al segundo proyecto que realizamos a través del programa universitario de la ECI, concretamente de la población del Guetar, como les decía, en la gobernación de Gafsa. La singularidad del Guetar, como después comentaremos, es que buena parte de las galerías se abandonaron por el propio crecimiento del núcleo de población, incluso generaron hundimientos en algunas zonas, y de hecho las únicas galerías que hoy en día se mantienen, es cierto que se mantienen bastante bien, se localizan más allá, fuera de los límites del núcleo urbano del Guetar. Ces fougara se situent dans cette zone-là. C'est sud-ouest du pays. Là, vous avez une chaîne montagneuse ici, nous avons la Sebra, et là, j'ai essayé de schématiser ça. Vous avez la montagne de Jebel Arbata, et nous avons la tracée de ces fougara qui traverse la ville et l'oasis, et après, qui déverse dans le Sebra. Là, c'est pour vous donner une idée sur c'est quoi une fougara. Donc, je peux revenir là-dessus. L'origine de la tête de fougara se situe ici et l'eau coule gravitairement pour irriguer l'oasis. Et là, nous avons l'exutoire de la fougara. C'est pour irriguer, c'est dans l'oasis. Il y a des normes, la répartition de l'eau et tout ça, c'est formulé dans le document. Là, nous avons publié pour le premier travail sur le Sebra un document, et là, sur le deuxième document sur le fougara de l'Mkoula. Dans la région de l'hectare, on l'appelle Mkoula, on l'appelle pas fougara. Et là, je vais vous présenter... D'accord. Pardon, Mohamed.
Simplemente ha comentado las principales conclusiones del trabajo que hicimos en el Guettar. Se publicaron los dos trabajos, tanto la Sebja del Mabel como las galerías del Guettar, de la de Ain Boussoufa. Ha hecho referencia a la importancia que tiene la localización de la mayor parte de las galerías de agua en relación con los pies de monte, es decir, la zona de transición entre los relieves montañosos y las cuencas endorreicas, las sebjas. Junto a la sebja aparece el oasis del Guettar. Bon, je vais profiter pour vous présenter un peu l'Institut où je travaille. C'est dans le cadre de renforcer encore la coopération. S'il y a des gens qui sont intéressés, on peut toujours discuter, vous montrer un peu ce que nous faisons. A continuación voy a hacer una breve explicación de lo que es su centro de investigación, el IRA, el Instituto de Agit. En este caso ya no voy a traducir porque verán ustedes que la presentación está en castellano, está en español, con lo cual, bueno, yo creo que se va a entender y creo que sobra que esta traducción más o menos mediocre. D'accord. Là, c'est le siège de notre institut. L'institut se trouve, c'est dans le sud-est du pays, là, ici. C'est à entre Médinine et l'île de Djerba. Nous avons maintenant plus que 400 chercheurs. Là, c'est marqué 355 entre chercheurs et ingénieurs et techniciens. Et c'est tout le personnel de l'Institut. Nous avons des stations expérimentales. On couvre presque la moitié du sud tunisien. C'est pas vraiment le sud tunisien, parce que quand on parle pourquoi la nomination de zone aride, c'est en fonction des étages bioclimatiques. C'est le terme, c'est-à-dire en fonction des isouillettes pluviométriques. On parle des zones arides moins que 300 mm. Si on regarde la Tunisie, même au centre, nous avons jusqu'à Sousse, c'est 300 mm. Donc c'est considéré comme aride. Donc la mission, c'est surtout pour développer le secteur agricole et on fait surtout de la recherche appliquée. On travaille chez les agriculteurs. On fait la formation des techniciens, des ingénieurs et on fait en même temps l'encadrement des étudiants qui sont en master ou en thèse. Là, vous avez les stations expérimentales. On couvre presque la moitié de la Tunisie. Nous sommes jusqu'à Sfax. Nous avons 5 laboratoires, 5 départements. Il y a le premier laboratoire, c'est l'hermologie et la lutte contre les désertifications dont je suis responsable. Nous travaillons surtout sur l'utilisation et l'application de remote sensing pour faire le suivi de la désertification. On travaille surtout la problématique d'érosion, érosion éolienne et érosion hydrique dans les monts Matmata. Et sur la problématique sol, donc comme on sait très bien que les sols de zone aride sont des sols très pauvres, donc on essaye de faire des tests de fertilisation pour avoir des normes qu'on peut les transposer ailleurs. Nous avons le deuxième laboratoire au département, c'est le laboratoire d'agronomie. Elle travaille surtout sur les plantes cultivées. Nous avons l'autre laboratoire, c'est l'écologie pastorale, c'est-à-dire les plantes pastorales. Et non pas les plantes qui résistent très bien à la sécheresse. Nous avons un laboratoire d'élevage et faune sauvage. On fait tout ce qui est génétique, tout ça c'est de la recherche fondamentale. Laboratoire d'économie et société rurale. Je laisse un peu le diapo pour lire. Comme je viens de dire, nous faisons la formation. Aussi pour soit le personnel de l'Institut, soit le personnel, on fait la formation à la carte, surtout pour les pays africains. Ils viennent pour 1 mois, 2 mois, ils font la formation à la carte. Ils demandent sur quoi ils veulent être formés. Et nous avons presque toutes les spécialités à l'Institut. Nous avons un master international entre l'ERA, l'ENAT et les Nations Unies, avec la Chine. Et nous avons un master ERA-ENAT sur la lutte contre la désertification. Et maintenant, nous avons ensemble, on fait un doctorat, nous avons un doctorat qui s'appelle lutte contre la désertification. Nous avons tout un service de documentation et d'information. Là, nous avons une revue qu'on appelle revue de la région arides. On publie presque 3 numéros, 4 numéros par an. C'est une revue très connue. Et là, sur le niveau de la coopération nationale, soit au niveau international, soit bilatéral ou international, nous avons presque des coopérations presque avec tous les pays.
Muchas gracias et merci beaucoup pour ça. Bueno, pues muchísimas gracias, Mohamed Musa. Doy la palabra al profesor Jorge Hermosilla Pla, catedrático de Geografía en la Universidad de Valencia y codirector del proyecto sobre galerías de Nantes en Túnez. Podéis encontrar una bio suya en la presentación. No voy a desarrollar más la serie de publicaciones y trabajos que ha realizado dentro de la Universidad de Valencia y dentro del máster de Patrimonio Cultural de dicha universidad que dirige. Y sin más, le cedo la palabra para que exponga su Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a los que han hecho posible el que hoy podamos presentar esta trilogía de libros que se ha titulado a través de una denominación de un proyecto común, aunque realmente son 3 libros. Gracias al señor embajador de Túnez, muchas gracias al representante de la ECI, a Guillermo, por estar presente entre nosotros. Gracias a la Casa Árabe por acoger esta presentación, como ya se ha adelantado previamente. Muchas gracias a los señores embajadores de Marruecos, Palestina, Liga Árabe, al representante de Arabia Saudí y otras autoridades que aún no he tenido ocasión de conocer. Y a todos ustedes. Mi agradecimiento, por otra parte, a aquellas instituciones públicas que han permitido realizar este proyecto. Lógicamente, a nuestra Agencia Española de Cooperación Internacional, que ha sido fundamental, y, por qué no, a las 2 instituciones académicas que han intervenido. Por una parte, el Instituto de Régionnerie de Medellín y mi universidad, mi querida universidad. Y finalmente quería agradecer, aparte de su presencia, que siempre es agradecer la presencia de personas interesadas en los temas que trabajamos, aunque como bien apuntaba el señor embajador de Túnez, igual excesivamente técnicos, aunque creo que no tanto. Debo agradecer, pues, por una parte a los equipos, a los miembros de nuestros equipos que han hecho posible este trabajo. Pues no los voy a citar, obviamente, porque son muchos y si me dejo algunos siempre queda mal. Pero sinceramente a los miembros del equipo de investigación. Digo el equipo en singular porque entiendo que es un equipo, no es un equipo, 2 equipos tunecino y español, sino un equipo hispano-tunecino, como verán después. Y por supuesto mi agradecimiento a aquellas personas tunecinas que han hecho posible este proyecto. Sin las fuentes orales, sin la intervención, la participación de personas anónimas, hubiera sido imposible este trabajo. Como bien apuntaba mi buen amigo Mohamed Musa, porque somos amigos, aparte de colegas académicos. Una de las dificultades de trabajar en Túnez ha sido precisamente el conseguir información para a partir de ahí trabajar e investigar. Bien, como les decía, hoy presentamos 3 libros. Una trilogía que tiene títulos similares y que cambia únicamente los territorios de referencia, obviamente, que está editado en 3 idiomas, en árabe, en español y en francés. A propósito, por una parte porque entendemos que es un medio de difusión de nuestra investigación, pero por otra parte por un respeto a las sociedades que participaron. Un respeto sincero. Recoge Túnez, recoge Galerías de Agua. Son publicaciones internacionales editadas de forma periódica durante 2011, 12 y 13, conforme fuimos avanzando en el territorio que trabajamos, pero lógicamente obedece a un gran proyecto. Me permiten lo de gran proyecto. Un proyecto que se denomina Creación del Centro de Estudios Mediterráneo para Galerías de Agua y Paisajes Asociados, CENGAP. El objetivo final del proyecto no era el estudio de las galerías de agua, podría ser el pretexto. La idea era constituir una red virtual, pero una red sólida de expertos especializados en patrimonio del agua.
El desarrollo del proyecto que les voy a comentar, voy a intentar que sea breve, voy a intentar además que sea divulgativo en lo posible. Si hiciésemos un repaso muy rápido de lo que ha supuesto nuestro proyecto, el CEMGAP, se nos ocurren palabras como cooperación, colaboración, participación y oportunidades. Oportunidades institucionales tanto presentes como futuras, como bien han apuntado previamente el representante de la Embajada de Túnez como el representante de la ECI. Cooperación y colaboración, sin duda, entre el IRA y entre el equipo de investigación que dirijo, que se llama Unidad de Investigación, Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, ESTEPA, donde ha habido una transferencia de conocimiento en las dos direcciones. Nosotros, tal vez, en metodología de trabajo, por los años que hemos trabajado en temas de patrimonio del agua, pero, por supuesto, el conocimiento del territorio es, obviamente, de nuestros colegas tunecinos. Pero un proyecto donde, además, ha sido fundamental la participación, la colaboración de la ECI. Pero ha sido fundamental no solamente por la aportación de recursos económicos, obviamente, financiada 100% por la ECI, sino también por el apoyo, el soporte técnico de una magnífica oficina técnica en Túnez. Y me van a permitir que cite a una de las personas que aparece en la foto, Consuelo Tomé, que fue una pieza clave en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en la incorporación de un tercer socio, como fue la Université de Sousse, con el profesor Ishep Recep, que permitió aportar conocimientos específicos del paisaje tunecino. Pero también les decía que se trata de un proyecto de participación. Les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, de nuestra visita al embajador de Túnez, español en Túnez, perdón, de visitas a los representantes políticos locales, gobernadores, alcaldes, encuentros con las sociedades locales para explicarles el proyecto y la importancia de las mukula, de las ain tunecinas, encuentros en la parte inferior. Tienen ustedes con una asociación magnífica de protección y salvaguarda de la Medina del Quetar en Gafsa, o en la parte inferior derecha una visita oficial de parte del equipo rectoral de mi universidad con vicerectoras, con el gerente a El Guetar. Conocimiento de un territorio, el conocimiento de un elemento patrimonial. Miren ustedes, si me preguntasen cuál ha sido el objeto de estudio de nuestro proyecto, se podría sintetizar en esas dos palabras. 3. Un territorio, el tunecino, la totalidad de Túnez, y por otra parte un elemento patrimonial. Y en común, que tanto un territorio como un elemento patrimonial relacionado con el contexto mediterráneo. Un país mediterráneo, como nosotros, y un elemento patrimonial mediterráneo. Unos paisajes mediterráneos similares. El oasis que tienen ustedes en la foto no es Túnez, es España, es Elche. La foto que tienen ustedes en la parte inferior no es un prado puede ser de cualquier parte de la geografía española con cierta humedad, no, es Testur, que antes ha citado por uno de los que han participado. Una de las características que tenemos en el ambiente mediterráneo es precisamente la diversidad. Somos diversos, unos y otros, los del norte y los del sur del Mediterráneo. Somos diversos porque tenemos un clima precisamente diverso, un clima templado de verano seco, lo que llamamos el clima mediterráneo, que eso implica diversidad. Estamos ubicados, como es el caso de Túnez u otros países, entre el mar Mediterráneo y el Sáhara. Por tanto, más diversidad, pero además con una diversidad añadida, como es nuestra historia. Los distintos episodios históricos que han otorgado, han implicado mayor diversidad. Pero curiosamente, procesos culturales comunes entre los países ribereños.
Tienen ustedes en pantalla dos galerías de agua. Una en Túnez, Galería en Daimús, que está en Bicerte, al norte de Túnez, y una galería en Almansa, Albacete, por coger una. Es lo mismo. Estamos hablando de un patrimonio hidráulico común, similar, y que se debe en gran medida a nuestro pasado común. También es cierto que se debe a soluciones técnicas similares ideadas por culturas diferentes, tal vez, pero con pasado común. Cuando hablamos de las acequias, sequía, cuando hablamos de los paisajes del agua, cuando hablamos de las cenias, estamos hablando de patrimonio hidráulico común mediterráneo. ¿Qué son las galerías de agua? Me van a permitir que les comente tres ideas fundamentales. Por una parte, las galerías de agua son patrimonio hidráulico. Y cuando hablamos de patrimonio, estamos haciendo referencia a historia, estamos haciendo referencia a funciones, funcionalidad, y estamos haciendo referencia a un uso social. E hidráulico, obviamente, porque utilizan los recursos hídricos. ¿Se utilizaban los recursos hídricos o se utilizan? La segunda consideración a tener en cuenta: las galerías de agua en zonas determinadas, en áreas determinadas, normalmente áridas o subáridas, se trata de factores de localización, de asentamiento de la población, de desarrollo de actividades agrícolas, el regadío, los oasis, por ejemplo, o básicamente los oasis, pero también de asentamiento de la población. Y en tercer lugar, cabe destacar que las galerías de agua se caracterizan por un proceso histórico. Estudiado ya previamente por especialistas de distintos países, no solamente ribereños del Mediterráneo, incluso de Japón, el profesor Kobori, por ejemplo. Las galerías de agua parten en el Próximo Oriente, los famosos Qanat iraníes, por ejemplo, y se fueron expandiendo por el norte de África hasta alcanzar nuestro país y finalmente incluso su traslado hacia tierras americanas. Una galería, como saben ustedes, brevemente, una galería de agua es una galería horizontal que se caracteriza por... Se caracteriza por un pozo madre, que es el punto de origen, que capta nivel freático, la boca mina, la salida al agua, una serie de pozos de aireación, lumbreras con distintas funciones, el mantenimiento o el propio proceso de construcción, y después una red de acequias, normalmente, que ha permitido el regadío tradicional. Los principios básicos de las galerías son, en principio, la gravedad para el movimiento de las aguas, impiden las pérdidas de agua por evaporación, se evita el gasto de energía por acción de la gravedad y ambientalmente son sostenibles. Esas yo creo que es el significado fundamental de las galerías de agua. Son o eran sistemas sostenibles. Regaban, se utilizaba el agua que se producía, que se obtenía. Pues bien, ¿nuestro trabajo en qué ha consistido? Pues un trabajo sistematizado, con un planteamiento científico para la totalidad del territorio tunecino. Y como apuntaba el señor embajador anteriormente, un trabajo pionero, pero también un reto porque pretendíamos objetivos que finalmente obtuvimos, pero con un gran esfuerzo, créanme. ¿Qué objetivos pretendíamos conseguir? La identificación de las galerías, cuál es el objeto de estudio, cuántas hay, dónde están, un análisis de las mismas, tipologías, dimensiones, funcionalidad, estado de conservación, la relación con los paisajes, y básicamente la conclusión es una estrecha relación con los oasis, la clasificación de las galerías según su valor patrimonial, creo que es un hecho fundamental, utilizando criterios propios elaborados por el equipo de investigación y, como les decía, esa constitución de una red de expertos
del CEMCA como Centro de Estudios Mediterráneo. Para ello fue necesaria una estrategia territorial, organizar el trabajo. ¿Y lo organizamos cómo? Pues a través de las gobernaciones. Ustedes tienen en pantalla proyectadas las gobernaciones que trabajamos y descartamos las más meridionales, como bien apuntaba el profesor Mohamed Musa, se caracterizan por el sur, por ser extremadamente árido y donde previamente ha sido imposible encontrar galerías de agua. Hicimos un plan de trabajo a través de 4 anualidades que tienen ustedes en la pantalla. Empezamos por el sur, nos desplazamos posiblemente por el centro oriental, a continuación el norte de Túnez y finalmente abarcamos el interior de Túnez, la parte septentrional y central. La metodología utilizada, que fue corroborada en más de 20 proyectos sobre patrimonio hidráulico por el equipo de investigación español, el valenciano, de Estepa, en estudios de regadío, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino también en el conjunto del Estado español, incluidos los 2 archipiélagos, el Canario y el Balear. Pues una labor de recopilación bibliográfica y documental, el estudio sobre el terreno de todas las galerías que pudimos encontrar, participación ciudadana mediante entrevistas a actores locales, la elaboración de un sistema de información geográfica a partir de un detallado inventario y catálogo de las galerías, la aplicación de un sistema de evaluación y, finalmente, la redacción del informe. Y me van a permitir que haga hincapié en la segunda fase, estudios sobre el terreno de la totalidad de las galerías. Porque hicimos eso. El equipo de investigación hispano-tunecino trabajó en las galerías y allí donde fue posible se introdujo el interior de las galerías. Hemos puesto en la parte central una foto que es muy representativa del trabajo de investigación. Un colega tunecino y un colega español, los dos codo con codo, mojándose como es habitual, trabajando el interior de una galería. También la zona de oasis, los elementos patrimoniales relacionados con el uso del agua, como son las balsas de regadío, las lumbreras, etc. Pero, lógicamente, para trabajar el territorio tunecino habría que conocer cuáles son las características básicas generales del territorio. Y de forma muy sintética, me van a permitir que les diferencie los elementos fundamentales de la geografía tunecina, lo que diríamos el escenario donde encontramos las galerías tunecinas. Desde el punto de vista del relieve, se trata de un relieve muy diverso, con relieves montañosos en la parte septentrional, un gran valle fluvial, el Mellerda, también otro río menos importante, el Meliana. Imagínense ustedes que Mellerda tiene una longitud de 460 kilómetros. 460 kilómetros. Es decir, abundancia de recursos hídricos, por lo tanto, en la parte septentrional de Túnez. En el centro y sur, sin embargo, nos encontramos relieves de transición, cuencas endorreicas, como son los Shot, las Sebjas, la más conocida, como supongo que conocerán, es el Shot al-Jarid, pero hay otras Sebjas, obviamente, cuencas endorreicas, y también aparecen numerosos relieves de transición, como bien apuntaba Mohamed Musa, entre los relieves montañosos, los famosos Jebel Orbata, Shareb, Tebaga, que son continuación precisamente del Atlas meridional argelino, y las Sebjas. Continuos relieves de transición donde vamos a encontrar las galerías de agua. Ese es el esquema típico de las galerías que hemos trabajado. Eso es el Guetar. Tienen en la parte de la derecha el Jebel Orbata, en la parte central el centro urbano, a continuación el oasis y finalmente el Shot, la Sebja. Y el pie de monte, si se fijan, aparecen puntitos que representan las lumbreras de las distintas galerías. Concretamente en el Guetar inventaremos 28 galerías solamente en este punto. Es cierto que las galerías de agua se localizan en las zonas de transición, la mayoría de ellas. Pero también es cierto que hemos encontrado galerías
relacionadas con manantiales, con fuentes, con ain, que no necesariamente son galerías de agua, manantial, pero también es cierto que hemos encontrado otras galerías de agua no necesariamente relacionadas con el relieve. Es decir, el relieve condicionó la localización de buena parte de las galerías, pero no todas ellas. El otro factor, o los otros dos factores fundamentales que explican la localización, la distribución de las galerías, y estamos seguros que se reproduce en Argelia, en Marruecos o en otros lugares del norte de África, son por una parte los rasgos climáticos, la mayor o menor aridez, y en segundo lugar el proceso histórico. En cuanto al clima, me van a permitir dos rasgos que creo que son fundamentales. La diversidad. Tienen ustedes representadas las tres regiones climáticas de Túnez. Un clima mediterráneo húmedo, clima mediterráneo, es decir, un clima templado de verano seco, condicionado no por el mar Mediterráneo, condicionado por el anticiclón de las Azores, obviamente, que es el que origina el clima mediterráneo, como bien saben ustedes, con unos valores entre 400 y 800 milímetros. 400 y 800 milímetros. La parte de transición, la parte central de Túnez, donde hay rasgos de continentalidad, donde hay rasgos también de mediterraneidad, es decir, veranos secos, y finalmente el sur, con valores por debajo de los 200 milímetros, y que se caracteriza por un clima desértico como un contacto directo con el Sahara. La distribución del agua es una consecuencia de los recursos hídricos, es una consecuencia del clima, como bien saben ustedes. Y hay un principio básico y que se repite sistemáticamente, no solamente en Túnez, también cuando trabajamos un proyecto relacionado con las galerías de España, de la península ibérica y también de los dos archipiélagos, hay un denominador común y es la aridez. A mayor aridez, mayor número de galerías de agua. A mayor número de aguas superficiales a través de cursos fluviales, los ríos, menos galerías de agua. Y eso se repite en Túnez claramente. Ahí donde nos encontramos con el río Medjerda, en el norte, como les comentaba, con 460 kilómetros y una cuenca hidrográfica de 23.500 kilómetros cuadrados, y junto con el río Oued en Milian, se trata de, por tanto, el norte de la existencia de una red hidrográfica organizada y donde apenas vamos a encontrar galerías de agua. Sin embargo, en el sur, donde aparece cuencas endorreicas, donde aparece una pluviometría débil, aridez, donde además aparece endorreísmo, encontramos el dominio de los Oued. No es lo mismo que el río Medjerda, sino más relacionado con los ríos mediterráneos como los ejes fluviales como las Ramblas o los barrancos mediterráneos, ¿no? Los Oued, en el sector meridional, y es donde encontramos galerías de agua. Las aguas subterráneas, en cambio, son abundantes en Túnez por la propia geología y por el propio régimen de precipitaciones. De tal manera que es un lugar propicio para la aparición, la existencia de galerías de agua. ¿Cuáles son los resultados del proyecto? Los hemos sintetizado en 9 ideas. La primera idea, la componente histórica. Las Mukula o los Ain tunecinos contribuyeron sin duda alguna al poblamiento del centro y sur de Túnez, en gran medida. Allí donde fueron factores de localización, de distribución de la población. En el centro y norte, sin embargo, tuvieron otros condicionamientos, pero también hay galerías de agua, de origen romano, de origen árabe, y también, y después reformados, rehabilitados durante el protectorado francés. Una de las características citada además por distintos estudiosos comentan que durante el protectorado francés lo que se hizo fue rehabilitar galerías existentes de periodos anteriores
pero no se construyeron nuevas galerías. En el sur destacan la existencia de clanes familiares que fueron los que tuvieron la iniciativa de construir galerías. Y eso explica que en una única población, como es el caso del Guetar o el Souk el-Ahad en Kibili, aparecen concentraciones de galerías muy juntas, 28 en el Guetar o 42 galerías en Souk el-Ahad. Sin embargo, allí donde la iniciativa fue colectiva, de un colectivo determinado, no de clanes familiares, tan solo encontramos una única galería, sobre todo en el centro y norte de Túnez. Segunda característica, ¿cuál es la magnitud? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas galerías? Después de nuestro trabajo exhaustivo de campo, hemos localizado 125 galerías. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Todo relativo. Si lo comparamos con el número de galerías trabajadas en la península ibérica por nuestro equipo de investigación, son pocas, curiosamente. Sin embargo, si analizamos dónde se localizan, si se fijan ustedes, se localizan básicamente en el centro y sobre todo el sur de Túnez, nos damos cuenta que es la importancia de las galerías precisamente en la parte meridional de este país del Magreb. En las gobernaciones de Tozeur, Gafsa, Gebili, Kasserine y Sidi Bouzid se concentra la mayor parte de las galerías, un centenar de galerías, de las 125. Si analizan ustedes el mapa que tienen ustedes proyectado, verán que se concentran especialmente en 3 espacios que están además en un recuadro. En la parte superior, el número 2, hace referencia a las galerías que hemos inventariado en el oasis del Degash y de Tozeur, en Chott el-Djerid. Por otra parte, a continuación tienen ustedes las 42 galerías que hemos inventariado, trabajado una a una en Souk el-Ahad, en Kibili, en la parte oriental de Chott el-Djerid. Y finalmente tienen la concentración que comentaba el profesor Mohamed Moussa y que fue nuestro punto de partida del estudio de galerías tunecinas, en el Guetar, en Gafsa, con 28 galerías, donde se ve perfectamente esa alineación de oeste a este, o de este a oeste, como quieran ustedes, paralela al Chott y paralela al Jebel Urbata, al relieve montañoso. Me van a permitir una pequeña sugerencia. Si hay un filólogo o alguna filóloga en la sala, les invito a que hagan un estudio toponímico de las 125 galerías que hemos trabajado. Tienen ustedes las 125. En el OCDE que hemos repartido gratuitamente tienen las 3 publicaciones. Se me ha olvidado comentarlo, un detalle de los 2 equipos de investigación, y que tienen ustedes las 125 con sus respectivos topónimos. Ojalá algún día me encuentre un artículo donde se nos cite y que se centre en las 125 galerías que tuvimos oportunidad de trabajar. En cuanto a los factores de localización, ¿dónde están? ¿Por qué están las galerías donde están? Pues miren, de forma muy sintética. Las regiones climáticas. Les decía anteriormente que a más aridez, más galerías. Por tanto, hacia el sur. 101 galerías de las 125 se encuentran entre la zona subárida, la zona árida del clima mediterráneo y el clima desértico sahariano. El interior de Kasserine, el Guetar, Gafsa y los alrededores de Chott el-Djerid, les comentaba tanto Tozeur, Kibili como Tus. 100 de 125. Pero más aún, si tenemos en cuenta las precipitaciones, verán ustedes que el 80% de las galerías se encuentran entre los umbrales de 100 y 450 milímetros. Esta es una de las razones por las cuales, o yo creo que es la razón fundamental, por la cual no encontramos ni en Tataouine ni en Medellín galerías de agua. Por debajo de los 100 milímetros no hay suficiente caudal subterráneo para poder captar galerías de agua, captar el nivel freático y haber generado las galerías de agua. Estamos seguros que se intentaron, pero yo creo que la experiencia demostró que no eran viables. Las temperaturas creemos que no es un factor tan importante, no es determinante para la localización. Lo que sí es determinante, no quiero seguir la escuela de Ratzel, sí que condiciona el proceso histórico. El factor físico siempre condiciona, pero también la historia.
Miren ustedes, hay un atlas precioso, se titula Alas del agua de Túnez, magnífico, donde uno de los mapas recoge la especialización histórica del uso del agua. Aparecen varios colores. Les digo rápidamente, por si desde atrás no se lee, la parte norte, el color morado, son lagos de montaña, el ocre, zonas de extensión de terrazas, el gris es Mescat, el Jesús, el color marrón, el color violeta, crecidas dirigidas de los Wet. Bien, el color violeta litoral son las cisternas famosas, por ejemplo, las de Sfax, por ejemplo, y el verde que tienen ustedes, ese verde oliva, verde botella, son los oasis. Pues bien, ¿dónde se localizan las galerías de agua? En los oasis. El origen de los oasis, en un 90-95%, son las galerías de agua. Tercer rasgo que podemos destacar, las tipologías de las galerías tunecinas. Muy breve. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que la mayor parte de las galerías tunecinas son canats o son fogaras. Siguen el modelo que les he comentado anteriormente. Es cierto que existen otros modelos, otros tipos de galerías de agua. Por ejemplo, cuando se capta recursos hídricos del subableo, es decir, por debajo de las ramblas, por debajo de los wet, serían las cimbras. Pero la mayor parte de las galerías que hemos encontrado y hemos trabajado son canats, las canas habituales, con un pozo madre, bocamina y las lumbreras de los pozos de aireación. Ya les digo, el 90% son canats o son minas. Las minas no tienen lumbreras, es la gran diferencia. Tienen pozo madre, tienen bocamina, lógicamente, pero no tienen lumbreras. ¿Y dónde se localizan? Miren ustedes, el color rojo tienen en puntos los canats. Es decir, la mayor parte de los canats del norte, perdón, de las galerías del norte y centro son canats, pero en el sur el 100% prácticamente son canats. Otro rasgo que cabe destacar de estas galerías de agua es su monumentalidad. Miren ustedes, el 75% de las galerías trabajadas tienen entre 100 y 1000 metros, hasta 1 kilómetro de galería. Y hay 9 que superan el kilómetro. ¿Se imaginan ustedes 1 kilómetro excavando? Más de 1000 metros. La funcionalidad. Miren ustedes, les decía que las galerías de agua se caracterizan por ser sistemas sostenibles. Tradicionalmente no se agotaban. Servían agua a las parcelas de los oasis y los oasis cultivaban la superficie que permitía el caudal. Ese es el principio fundamental. El principio fundamental. Cuando se incrementaron las necesidades de recursos hídricos, ¿por qué? Porque se incrementó la presión demográfica, porque se pasó a una agricultura comercial, por ejemplo, utilizando la palmera datilera para la exportación o para el consumo urbano, no local, se incrementó las necesidades de recursos de agua. Por lo tanto, un incremento ya no de galerías, porque lo primero que generó fue el agotamiento de las galerías y la sustitución por pozos. El efecto directo es el dato que tienen ustedes en cuanto a la funcionalidad. ¿Cuántas galerías están en funcionamiento hoy? Pues tan solo 22 de las 125. En 22 galerías aún fluye el agua, para entendernos. Pero están las galerías. La funcionalidad, pues fíjense ustedes que hay una relación estrecha con la agricultura. En el sur, relacionado con los oasis y con la producción de dátiles, básicamente, tan solo funcionan 3. ¿Por qué? Porque el proceso de sustitución fue más rápido. Aparecieron los pozos, a través de los pozos el descenso del nivel freático y, por lo tanto, la desaparición del uso de las galerías de agua. Más del 80% de los regadíos, sin embargo, están en activo. Parece una contradicción.
dejaron de funcionar las galerías, pero se siguió manteniendo el cultivo de los oasis. En cambio, en la parte central septentrional, cabe destacar que el 50% no es funcional, pero la otra lectura es que el 50% aún es funcional. En cuanto al estado de conservación, tan solo destacar un dato. El 28% de las galerías mantiene un estado de conservación regular u óptimo. Una tercera parte más o menos, un 28%, no llega al 30%. ¿Cuáles son las causas? Básicamente dos, y las ha adelantado el profesor Mohamed Musa. Por una parte, el descenso a nivel freático, que antes les comentaba. Pero en segundo lugar, la expansión urbana. Frecuentemente la expansión urbana se realizó en terrenos ocupados por galerías, generó hundimientos, y no solamente el Guetar. Las 3 o 4 galerías que hemos podido identificar en la capital de Túnez están prácticamente desaparecidas precisamente por la expansión urbanística. En cuanto al aprovechamiento de las galerías de agua, de los canats, los ain, pues miren ustedes, hay una relación estrecha con el uso que se realiza en el sector meridional, donde abundan en el sur, donde ¿para qué se utilizaban? Básicamente para el regadío. Básicamente para el regadío. De hecho, 3/4 partes de las galerías de agua se utilizan para el regadío. Y su relación, por lo tanto, con el paisaje, que después veremos. Han generado un paisaje determinado. No solamente los oasis relacionados con el entorno de las ebjas, de las cuencas endorreicas, sino además de los wet, pequeños oasis de forma lineal siguiendo los wet. Octavo rasgo, ¿cuál es el valor patrimonial de las galerías tunecinas? Esto es un tema peliagudo, seguro. Pero en todo caso, nosotros hemos utilizado un criterio propio de evaluación del patrimonio hidráulico. Lo hemos aplicado a las galerías tunecinas a través de un método multicriterio, donde utilizamos 10 criterios distintos. Los evaluamos y a partir de ahí intentamos obtener una nota, una calificación. Lo de la calificación siempre entre comillas. Es muy subjetivo tener una calificación objetiva, una evaluación objetiva. Somos conscientes de ello. Pero sí somos conscientes de que es necesaria una aproximación de la identificación de cuál es el valor patrimonial de los elementos que hemos trabajado. Criterios: la representatividad, la relación con la cultura del agua, la autenticidad y la fidelidad, que no se haya transformado, la integridad y el grado de conservación, la base histórico-social, tecnología e innovación, valor artístico, el valor territorial y el entorno paisajístico, el sistema hidráulico y el regadío tradicional y, finalmente, la participación y la concienciación de los agentes sociales, que les tengo que decir que nuevamente es muy baja, muy baja, muy baja. Los resultados son los siguientes. Estimamos que siempre con esa carga de subjetividad que les comentaba, valoramos que 1/3 de las galerías tunecinas, 1/3, tienen entre un interés medio y un interés muy alto. No está mal, no está mal, no está mal. Insisto, entre un interés medio y un interés muy alto, aplicando los criterios que les he comentado, de la forma más objetiva posible. Y destacaríamos que hay una galería con un 10, que es la del Templo de las Aguas en Zaguán, que después les mostraré. La evaluación patrimonial también tiene diferencias entre el norte y el sur. Y es lógico, En el norte calculamos que aproximadamente el 40% tiene cierto valor patrimonial. Un 40%. También por la diversidad, también porque aún se mantienen en funcionamiento. En el sur, pese a la enorme concentración, tan solo hay 6 galerías que tienen un valor, para los que somos académicos universitarios, notable, 7. De 7 para arriba.
pero siempre evaluando las galerías de manera individual. Si tuviésemos que valorar las galerías en su conjunto, entendemos que tendría un valor patrimonial mayor. Imagínense ustedes la concentración del Guettar o la concentración de Ain-el-Souk. Y finalmente, la novena característica, la novena conclusión a la que hemos llegado nosotros, es la estrecha relación existente entre las galerías de agua y la creación de paisaje. Es fundamental, sobre todo en el sur, con la aparición de los oasis. Los sistemas de poblamiento tradicionales están relacionados en gran medida con los oasis y estos, a su vez, como les comentaba previamente, con la existencia de las galerías de agua. Estamos hablando, por lo tanto, de paisajes culturales donde entronca poblamiento, donde entronca patrimonio hidráulico de regadío histórico, en este caso, donde entronca paisajes sociales y donde entronca, además, una integración con el propio medio. Si hablamos de integración y hablando de oasis, podemos diferenciar dos tipos de oasis. Por una parte, aquellos oasis relacionados con los wet, es decir, esos ríos intermitentes, con un caudal intermitente, localizados en el centro y sur, y por otra parte, los grandes oasis tunecinos que aparecen en el sur, básicamente. Y hemos seleccionado dos ejemplos. El oasis de Wadi, de Wed, en el caso de Kasserine, tienen ustedes el mapa en la parte superior, en Kasserine, es un Wed del Kis, donde ven ustedes, por una parte, en el sector amarillo, dos tramos de galería como tal, uno antiguo, abandonado y otro moderno. Conforme se agotó el nivel freático, se captó un nuevo nivel freático. Discurre por el propio cauce del río, del Wed del Kis. A continuación, una nueva galería que tienen ustedes en amarillo con lumbreras en color azul. Y finalmente, el espacio regado, que es el espacio que tienen ustedes coloreado en verde, y a lo mejor, con suerte, pueden ver incluso el trazado de las acequias, sequía en árabe. Y, cómo no, los oasis de gran dimensiones. Hemos elegido, no tenemos duda de qué oasis elegir. El oasis de Deguesh, al lado del oasis de Tozeur, está en la parte septentrional, noroccidental de Chott el-Djerid. Y hemos elegido este oasis porque, además, reúne distintos rasgos que lo hacen peculiar. Es un oasis de grandes dimensiones, un gran palmeral en producción, con una ocupación árabe, donde aparece la mezquita árabe más antigua de Túnez, donde además aparece un yacimiento arqueológico de origen romano, en definitiva, un gran paisaje cultural. Un gran paisaje cultural. Le invito a ir. Normalmente no se visita el oasis de Tozeur, que es más conocido, pero el de Guesch además tenemos unas anécdotas preciosas, los equipos. Me voy a saltar esa transparencia porque es una síntesis de lo que les he comentado y no quiero insistir. En todo caso, en el libro, en el tercer libro, en la página 76, tienen ustedes este cuadro. Tercer libro, página 76. Y unas reflexiones finales me van a permitir realizar. ¿Voy bien de tiempo? 5 minutos, muy bien, ¿no? Unas reflexiones finales, si me permiten ustedes. ¿Cuál es el escenario actual de las galerías de agua y de los paisajes resultantes? Miren, lo que es evidente es que las galerías de agua obedecen a sociedades tradicionales. El funcionamiento de las galerías, no solamente la creación de las galerías, sino su funcionamiento durante siglos, como mínimo 2 o 3 siglos, se debe a las necesidades de las sociedades locales, de perfil tradicional. El proceso de modernización que, lógicamente, llegó a estas sociedades, años 50, años 60 del siglo XX, del pasado siglo, supuso la incorporación a la economía moderna, supuso una agricultura comercial, supuso criterios de rentabilidad, criterios de productividad que son necesarios para mantener, lógicamente, la agricultura, incremento
de la explotación de los recursos naturales, como el caso de los recursos hídricos. ¿Y esto qué generó? Pues generó una falta de adaptación de lo que había ocurrido durante siglos en estas sociedades con los nuevos requisitos. Un ejemplo, yo creo que es magnífico, una foto que tuvimos la oportunidad de tomar Mohamed y yo en una de nuestras visitas. El proceso de modernización del regadío de los oasis ha supuesto la sustitución de los sistemas tradicionales. Y les he puesto total o parcial. ¿Y por qué total? Porque en ocasiones no solamente se sustituyó los puntos de captación, los AIN, las mucula, sino también todos los sistemas de acequias que regaban los oasis. Pero a veces hemos tenido suerte, entre comillas, aquellos que trabajamos el patrimonio y que creemos en el patrimonio cultural, donde, con suerte, se ha sustituido el punto de captación siempre por pozos y se ha mantenido el sistema de acequias, con suerte. Esto es Nefta, cerca de la frontera argelina, más allá de Tozeur. Entre Tozeur y la frontera argelina, si han estado por allí y han visitado pues, donde se grabó la Guerra de las Galaxias, en ese punto, cerca de ahí, está este punto. Esto es una balsa de nueva creación, nutrida por pozos y nuevos manantiales, que a su vez riegan el oasis. Por cierto, en Nefta hay empresas hispano-tunecinas que explotan el dátil, magnífico, por cierto, de aquella parte. Por lo tanto, se ha sustituido la sociedad tradicional por una sociedad moderna. Y no podemos negarnos a la modernidad, no podemos negarnos. Pero es cierto que esa situación de abandono contrasta con el valor patrimonial que hoy tienen tanto las galerías como los paisajes asociados a estas galerías de agua. Y además se detecta, y parece un contrasentido, el valor patrimonial de las galerías es desconocido por la propia población y por los propios gobernantes tunecinos. Señor embajador, es importante una labor de sensibilización a las sociedades locales del valor que tienen sus galerías ya abandonadas. Por lo tanto, nuestra propuesta es recuperar esas galerías total o parcialmente, o recuperar también, ¿por qué no?, el paisaje asociado con esas galerías. Estamos a tiempo. Y ahí hablamos ya no de las galerías como un elemento abandonado, sino que hacemos referencia al patrimonio cultural. Hacemos referencia a la importancia que tiene el patrimonio como recurso turístico, como bien apuntaba el señor embajador, y también al producto y a la puesta en valor, que no es lo mismo, como saben ustedes, el recurso turístico a la puesta en valor. Y si hablamos de puesta en valor, me remito a un proyecto que estamos codirigiendo Mohamed Musa y quien les habla, con fondos del 0,7% de mi universidad, la Universidad de Valencia, que estamos recuperando una galería, la de Ain Boussoufa, en el Guetar. Completamente. El antes y el después de una lumbrera. El antes y el después. Estamos utilizando materiales locales, madera de palmera. Estamos utilizando técnicas de construcción de piedra en seco, las habituales del lugar, utilizando, a través de la gestión de mi colega Mohamed Musa y de Hatem, compañero del Guetar, aquellos artesanos de la piedra, personas con 75, 80 o 65 años, que brindaron a recuperar las lumbreras siguiendo las técnicas tradicionales. Tiene usted detalles de cómo se recuperó la galería. Es imposible utilizar el agua, pero sí como elemento constructivo para que sea visitado. Eso es un ejemplo de cómo se debería recuperar una galería. Y si me dijesen ustedes, ¿hay galerías por recuperar o hay galerías donde poder actuar? Sin lugar a dudas. Y les he seleccionado la del número 10. Les decía que había una galería con un número 10 en valor patrimonial. Esta es. El Templo de las Aguas en Zaguán, donde 3
puntos de captación de agua, 3 galerías distintas que tienen ustedes en la parte inferior del mapa, permitían el abastecimiento de agua de la ciudad de Cartago a más de 100 kilómetros. A más de 100 kilómetros. Está realmente, la foto es el Templo de las Aguas, es una de las captaciones, pero se trata de galerías donde fluye el agua, donde aún encontramos mechinales, que es la parte, a ver si hay suerte y no pasa, mechinales de captación de agua en la propia galería, no solamente en el Pozo Madre, donde hemos hecho ya levantamiento a través de levantamiento de 3 dimensiones, tienen fotos del propio acueducto, más de 90 kilómetros. Y acabo con un par de reflexiones que creo son fundamentales. Miren ustedes, les decía que el objetivo nuestro era trabajar las galerías de agua, pero era el pretexto. Era el pretexto porque lo que pretendíamos era constituir una red de expertos en patrimonio hidráulico. Les tengo que decir que durante esos 4 años, llevamos trabajando desde el año 2002, pero codo con codo y de forma, los últimos 6 años, los 2 proyectos del programa interuniversitario, más los 4 años de la acción integrada, con el Institut de Région Aride, con nuestros colegas del IRA, que, como bien ha apuntado Mohamed Moussa, es el principal centro investigador del sur de Túnez, sin lugar a dudas. Y durante el proceso de trabajo de investigación se incorporó la Université de Sousse, merced a las recomendaciones de Consuelo Tomé, la técnica de la ECI, que conocía perfectamente el Centro de Estudio de Paisaje y que creo que fue un acierto en la incorporación de los especialistas. Les decía que el objetivo final era el CEMGAP. ¿Y esto qué es? Pues es un centro virtual. No hay una sede, o sí, hay una sede en Túnez y una sede en Valencia, en Medellín y en Valencia. Pero el CEMGAP lo que se trata es de ir creando una red de expertos donde hay no solamente los compañeros que les he comentado, sino también compañeros de Alcalá de Henares. Hoy nos acompaña Irene Bustamante, mi querida Irene, compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Alicante, de Murcia, de Jaén, compañeros de otros centros de investigación franceses y del Magreb, la red internacional de estudiosos del Instituto Mediterráneo del Agua, que tiene su sede en Marsella, tenemos contactos ya directos e indirectos, instituciones públicas españolas, no solamente la ECI, que entendemos que ya forma parte de nuestra red, sino incluso confederaciones hidrográficas que se han ido sumando a esta red virtual. Yo creo que ese es el camino de la colaboración. Utilizamos un concepto que yo creo que es fundamental, el concepto del partenariado. Es cierto, hemos dado un paso más. Y creo que en esta situación, como bien comentaba el señor embajador, de dificultad, es cuando realmente debemos demostrar los países amigos o las instituciones amigas, dar un paso al frente y estar precisamente con aquellos que tienen problemas y tienen dificultades. Yo quería finalizar mi intervención con una foto, me lo van a permitir, Mohamed, y es lo que representa. Es una foto en el oasis de Gafsa, en una guitún, tomando un excelente té de pistachos y piñones, con colegas del IRA, con colegas de la Asociación de Sauvegarde del Guettar, con nuestro amigo Hatem, y precisamente ese creo que es el objetivo final, no el primero, el final. Las relaciones de amistad, de confianza, que son fundamentales para abordar ese tipo de trabajo. Muchas gracias a todos.